Bien, habíamos hablado de una revolución neolítica. Vinculado a este hombre neolítico estaba el desarrollo de una actividad que es la cerámica, en su mayoría hecha a mano. Habíamos dicho desde técnicas como la famosa técnica del chorizo, que podía ser realizada o por placas, pero bueno, eran construcción de objetos cerámicos que iban a ser quemados y cocidos. ¿Y para qué se utilizaban? Tanto para el guardado como para poder cocinar ciertos alimentos que si no, no se podían ingerir. Pero otro uso que va a tener la cerámica va a ser ligado a los cultos, a los ajuares, y quizás este es un elemento que nos habla de este mundo sagrado del que decíamos, que dominaba, que va a dominar en estas sociedades, y también estos cultos, estos rituales que eran elementos de cohesión social, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta, dentro de la antigüedad, vamos a irnos a lo que se conoce como Edad del Bronce. Nos vamos a ir a una zona que es la zona del Mar Egeo, en especial a esta gran isla que pertenece a Grecia actualmente, que es la isla de Creta. Quien ha trabajado en la isla de Creta fue Sir John Evans, quien descubre hacia el 1900 lo que se conoce como el Palacio de Knossos. No quiere decir que fue el único palacio. El término palacio es un término que se da, que lo da Evans, es decir, eran construcciones en donde aparentemente vivían quienes iban a tener esta centralización de poder, que se vincula con un ámbito más urbano, más con una especie de pequeña villa alrededor, y que desarrolla una gran actividad artesanal, ¿no? El pertenecer a una isla permite este contacto comercial, que la cerámica también sería un elemento que nos da indicios de ese contacto, ¿no? Se han observado que cerámicas de Creta han llegado hasta la zona de Egipto, ¿no? Bien, aquí les dejo entonces la imagen, una frase de la Ilíada de Homero y un poco el contacto de Creta con los demás pueblos, ¿no? Ahí pueden ubicar Egipto, pueden ubicar, ¿no?, la zona de Chipre, ¿no? Para que vean esta visión. Por otro lado, fue tal la influencia de Evans en el estudio que hasta el día de hoy se conocen y se ha armado una cronología, ya sea o a partir de el posible dominio de un rey que era Minos, y una visión de una sociedad no amurallada. Entonces habla de una especie de pax minoica. Bien. Previo al periodo palacial, nos vamos a ir hacia el 2000 a.C., anterior, 2400, 2200 a.C., y vamos a observar un tipo de cerámica que se ha encontrado y que se le llama la cerámica Vasiliki. Es un yacimiento que se ubica cretense, cerámica hecha a mano. Pero, ¿qué podemos observar? Bien, el tipo de pico, fíjense, en donde para vertir, incluso es un pico como de un pájaro, ¿no? Incluso suelen, si ustedes observan, le suelen agregar el ojo, entonces se ve el ojo y el pico. Bueno, una única asa,
y ya se observan distintos colores. Estos colores, este rojo y este azul, hablan justamente de cómo empiezan a poder manejar los tiempos de cocción, ¿no? Cocciones reductoras y cocciones oxidantes que permiten dar estos colores, ¿no? Una decoración más clara y más oscura. Probablemente hayan sido utilizados ya no solo como uso doméstico, sino también, en especial por el pico tan grande, para finalidades rituales, ¿no? Bien, estas representaciones, esta variedad de cerámica, fíjense la variedad de la forma, la decoración cambia a comparación de la cerámica prepalacial, y esta corresponde a lo que se conoce como cerámica camarés, y corresponde al periodo de los primeros palacios. Fíjense la riqueza en los colores, el fondo es oscuro, la decoración juega desde un amarillo, un blanco, rojo, pueden observar una variedad de motivos, en especial la de las plantas es posterior, en especial motivos que están vinculados dominan mucho las espirales, y conjunto con esta cerámica camarés, porque aparece en una cueva que se denominó, que está ubicada en esa zona, también aparecen los pisoi, que empiezan a ser decorados con relieves, con barbotinas, que son estas grandes ánforas, estos grandes vasos. Hacia el 1800 a.C. se observa el uso del torno en la isla de Creta, el torno patero le diríamos actualmente, y eso, bueno, también da una mayor versatilidad, ¿no?, en la técnica. La diversidad habla de una diversidad y una gran cantidad de alfareros. Este uso de la espiral es constante, pero después se deja, justamente porque lo que podríamos decir, los griegos hacia lo que va a ser el arcaico, el periodo clásico y demás, la espiral implica esta idea de infinito, de incertidumbre, que es lo que, bueno, justamente el hombre griego va a buscar un orden, un cosmos, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos observar? Bueno, fíjense que la cerámica de camarés era una cerámica que era muy buscada, ¿no? Entonces, incluso hay un tipo de cerámica que se le llegó a llamar de cáscara de huevo, porque era sumamente, si toman una regla, marquen 1 milímetro, bueno, ese era el grosor de la cerámica, ¿no? Y si a eso a su vez lo bruñen, ¿no?, el bruñido genera una superficie brillante. Entonces eran imágenes muy codiciadas en el mundo. Bien, esto corresponde a lo que hablábamos de los primeros palacios. De esta época no sabemos por qué razón. Hay un momento en donde este fondo oscuro y colores claros va a entrar como una especie de agotamiento. Estos primeros palacios van a ser incendiados, van a ser destruidos, van a tener una destrucción. En este incendio, las famosas tablillas de lineal A van a coserse, y eso permite que en el día actual hayan permanecido estas tablillas de lineal A. Bien, no se sabe por qué, pero inmediatamente después viene una etapa de reconstrucción a lo que se conoce como
periodo de segundos palacios. Entonces los primeros palacios serían del 2000 al 1700 aproximadamente antes de Cristo.